Hermano, ¿qué estás comiendo? ¿Ah? ¿Qué estás comiendo? Maná. ¿Qué? Maná. Bienvenidos a Relevante Podcast, un podcast de MJ Chile. Nacho, ¿cómo estás? Muchas gracias, estoy muy feliz, Feña, por estar aquí en este nuevo podcast, Relevante Podcast. ¿Lo alcanzan a ver? No sé, ahí. Sí. Lo tienen aquí en la pantalla de fondo. Bueno, la idea es primero conversar de varias cositas hoy Bien. día, ¿cierto? Vamos a comunicar muchas cosas en este primer capítulo, pero la audiencia quiere saber quién es Nacho, quién es Ignacio. Sorbito de café. Sorbito de café, por supuesto. Sí. Con pichanga. Con pichanga. Con maná. Con Con maná. maná. Ya vamos a explicar lo del maná. Ya Sí, lo vamos a sí, explicar. sí. O probablemente ya se explicó, no lo sé. Vamos a ver No, ahí. yo creo que no. Esto es tarea para el equipo de edición Sí. o producción. Esa es mi cámara. Sí. Esa es mi cámara. ¿Cuál es tu cámara? Allá. Es tu cámara. Esa es mi cámara. Ahí vamos a Tu jugar. cámara, mi cámara. Tu cámara, mi cámara. Ya. Tu cámara. Bien. Feña. A ver, yo Nacho. quiero conocerte. Hagamos que no nos conocemos. ¿Ya? Y estamos conociéndonos. Hay un programa que se llama así. En algún lugar. Saludos al hermano César, Saludos al hermano por ahí. César y al hermano Nacho que están ahí. ¿Cuál Nacho será? Sí. Feña, yo no te conozco. Quiero presentarte. No, yo te conozco. La audiencia no te conoce. Ahí sí. Ahí sí. Te quiero presentar. Tú eres Fernando Toro, hijo, para hacer la diferencia. Lo sabes para los que Toro Sáez. saben. Exacto. Eres el líder nacional de MJ Chile. Vamos a hablar de lo que es MJ Chile, ¿cierto? Exacto. Me gustaría que explicáramos eso. Primero. Bien, bien. ¿Y quién soy yo? Preséntame. Con ustedes, Ignacio Nacho Silva. Muchas gracias. Un aplauso otra vez. Gracias. Gracias. Peña, tienes 22 años, líder nacional del Ministerio de Jóvenes en Chile de IDP, Iglesia de Dios de la Profecía, ¿cierto? Y bueno, eso es todo lo que conozco de ti. Muchas gracias. Me voy. No. No, Está bien. no, hermano. ¿Vives en Hijuela? No, ¿vives en Viña del Mar? Bueno, eso es un poquito difuso. Sí. Vivo en Hijuela de viernes en la noche a lunes en la mañana. No, a domingo en la noche. 2 días. Fin de semana aquí. ¿Y en la semana dónde viví? En Viña del Mar. Ya. Viña del Mar. Todos la conocen. Yo vivo en un lugar que se llama Puente Alto. Más conocido ¿Cómo como Puente Asalto. Sí, pero es Puente Alto. ¿La Florida? La Florida, Puente Alto. ¿Cómo va la cosa? Digan Puente Alto. ¿no? Ya. Puente Alto. Para los que no saben, eso está en Santiago. Para los que nos ven desde el extranjero. Sí, tenemos Porque audiencia. Vamos a tener somos un audiencia. podcast internacional para los que no saben. Vamos a tener audiencia en el extranjero. Exactamente. Entonces, bueno, Nacho, cuéntame. Me han contado por ahí, y lo he visto, que estás felizmente casado. Muchos lo verán muy joven aquí. Pero 18 ya años. casadito ¿hace cuánto tiempo? No, tengo 29 años y llevamos 5 años casados. Tengo que ver siempre el anillo, discúlpeme. 4 años casados, vamos a cumplir 5 años. Ahora vamos a cumplir 5 años en junio con mi esposa Hanna. Un saludo para allá, ahí, en mi camarita. Y a mi hija Sofía. Y está por nacer mi segunda hija que se va a llamar Florencia. Así que estamos muy expectantes y pronto nace. De hecho, puede estar naciendo ahora, no lo sé. Tengo el celu en modo avión. así que... celular. Sí. Nació. Y- Nació. ¿Cómo se va a llamar? Florencia. Florencia. Nació Florencia en cualquier momento. Si se llega a interrumpir este video, ustedes ya saben Sí. por qué. Bien, oye, vamos un poquito más a lo que es, a conocer un poquito de lo que es MJ y por qué el podcast, por qué es relevante. Démosle por ahí. Contemos, sí. Yo creo que lo más importante, ¿qué es MJ al final? ¿Qué le podemos decir a la gente, Nacho? MJ, Ministerio de Jóvenes de la Iglesia de Dios de la Profecía. En inglés es, en Chile, claro. Claro. En inglés, Youth Ministries. Algo así, ¿cierto? Youth ¿Lo dije bien? Ministries. ¿Lo dije bien, Viti? Youth Ministries, ya. Pero acá en Latinoamérica, ¿cierto? Es MJ, Ministerio de Exacto. Jóvenes. Ministerio de Jóvenes y para los que no saben, bueno, la Iglesia de la Profecía o COGOP en inglés, que no voy a decir el nombre completo, no me atrevo todavía. Sí, Exacto. Church of God of Prophecy. Bueno, ¿Lo dije bien, hermanos de Estados Unidos? Ustedes sabrán, ustedes nos corrigen. Nuestro Spanglish no es muy bueno. Muchachos, el Ministerio de Jóvenes corresponde a uno de los ministerios especializados o departamentos especializados de la Iglesia. Eso es súper importante, ¿cierto?
¿Por qué especializado? Porque básicamente se encarga de atender las necesidades de un grupo etario particular dentro de las congregaciones locales, ¿no? No solamente existe el Ministerio de Jóvenes, existe el de niños, existe el de damas, el de varones, ¿cierto? En algunos ya se está haciendo la distinción de los adolescentes también, que es importante. Vamos a hablar más adelante de eso. En muchas iglesias se trabaja con Ministerio de Familia, Ministerio de Matrimonios. Entonces, básicamente, un ministerio en la iglesia es todo departamento que se encarga de atender necesidades específicas de un grupo específico, ¿no? De un grupo determinado. En este caso, los jóvenes. En nuestro caso, los jóvenes. Exacto. Bien. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos acá? Precisamente porque queremos ser relevantes. Relevantes. Ah, Relevante podcast. exacto. Entonces, expliquemos un poquito el concepto. Y ¿De el dónde logo, viene? aprovechando que la gente Ya, lo mira, sí. ¿cierto? Pero ¿por qué relevante? ¿Por qué relevante? A ver, yo esto lo he visto, es cierto, en la declaración de la misión de los jóvenes. ¿Cuál es esa declaración? ¿Te la sabes? Súper importante, muchachos. Toda institución seria tiene una misión y una visión. ¿Cierto? La misión es el por qué estamos, ¿cierto? Nuestra razón de ser. Y la visión es cómo apuntamos a cumplir con esta tarea o misión, ¿cierto? Tanto a mediano como a largo plazo. O un ideal, cómo queremos que nos vean o cómo queremos vernos en un tiempo, ¿no? La misión del Ministerio de Jóvenes, a nivel mundial, no solo en Chile, es empoderar a la juventud para amar y servir a Dios y a su prójimo. ¿Ya? Esa es nuestra misión. Eso es por qué existe el Ministerio de Jóvenes. O sea, nuestra tarea es empoderar a la juventud. Yo sé que esta palabra a veces Hoy en genera muchas cosas, ¿cierto? Sí. podemos pensar en muchas cosas cuando hablamos de empoderamiento, pero al final y la definición exacta de empoderar, y vamos a ocupar aquí el diccionario para acompañar, Cuéntame, ¿qué significa empoderar? es dar a alguien autoridad, influencia o conocimiento para hacer algo. Ya. ¿Ya? Empoderar. Dar a alguien Dale. autoridad, influencia o conocimiento para hacer algo. Entonces, Poder. eso es empoderar. ¿Cierto? Claro. Cuando yo capacito a alguien, le doy las facultades a alguien para que pueda desarrollar una tarea o desempeñar una labor, un rol. ¿Y qué es lo que queremos que alcance la juventud? ¿Cierto? Un estado de amor y servicio completo a Dios y a su prójimo. La palabra, ¿cierto? Cuando le preguntaron a Jesús cómo podemos resumir la ley y los profetas, ¿cierto? Él dijo, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este, ¿cierto? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús también dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Ahí se desglosa la ley, ¿no? Un trato con Dios y con el prójimo. Y por eso la declaración de misión del Ministerio de Jóvenes es esta, ¿cierto? Queremos que los jóvenes se empapen de esta idea, ¿no? Entonces, relevante podcast va a ser para poder transmitir esta idea de constante, ¿cierto? A los jóvenes del ministerio. Exacto. Y que se vaya expandiendo esto. Y como tú dijiste, relevante está explícito en la visión. Acabamos de decir cuál es la misión, ¿cierto? Pero la visión, cómo queremos que el ministerio se vea, es, queremos ser un ministerio o un departamento, ¿cierto? Sensible a las necesidades de la juventud en este tiempo. Que inspire y entregue herramientas para que ésta pueda ser relevante en su comunidad. Relevante. Relevante. ¿Por qué relevante? Necesitamos ser relevante. ¿Por qué los jóvenes necesitamos ser relevantes? Yo creo que esto ¿en qué se basa? Tenemos que preguntarnos. ¿Relevante qué significaría exactamente? Relevante viene de elevar una palabra del latín. Toma, no se estudia un poquito. Del latín, que es levant, que sería como elevar, ¿cierto? Un elevar. Y el último un sufijo, la acción de. Entonces sería como reelevar, algo que toma fuerza, algo que está... Toma importancia. Toma importancia. Algo que Exacto. destacar, estar eso, como destacado. Lo que entiendo por relevar. Sí. O De relevante, hecho, perdón. precisamente, cuando hablamos de relevante, estamos hablando de algo destacado, importante o trascendente, trascendental, ¿cierto? Que tiene la capacidad de, como dice, valga la redundancia, trascender. Que no se quede ahí. Exacto. Que sea significativo. Ya. Y esa es la Sí. visión para Esa es la visión. Que los el jóvenes, Ministerio de Jóvenes. y no solo los jóvenes, en realidad la iglesia, pero como Ministerio de Jóvenes asumimos la juventud, ¿no? La iglesia tiene que ser relevante. O sea, tiene que lograr un impacto. Y claro, y es igual generar un impacto ¿dónde? Dentro de la iglesia, generarlo fuera de la iglesia o con la comunidad. Eso es lo que como que hay que enfocarlo, ¿cierto? Y está enfocado.
Explícanos. Exacto. Sí, no, es que, Explícale a la va, gente. va por ahí, precisamente porque ¿dónde está la iglesia hoy día? ¿En qué lugar físico está la iglesia? ¿Está en un templo o está...? La iglesia somos nosotros. Somos nosotros, ¿cierto? Sí, cuando hablamos de iglesia Yo hablamos soy iglesia. de, exacto, el cuerpo de Cristo, la gente. Pero ¿dónde está la iglesia hoy día? En el mundo, ¿cierto? Y tu acción se lleva a cabo en el mundo. ¿Dónde tienes que ser relevante? En el mundo, ¿cierto? En cuatro paredes, ¿cierto? Tenemos nuestra liturgia, tenemos nuestras actividades. Pero, ¿qué criticaba la sociedad de la iglesia en el primer siglo? ¿Cierto? Cuando en Hechos dicen, ¿hasta aquí han llegado estos que trastornan o alborotan el mundo? ¿Cierto? Generan un cambio, una perturbación. Trastornar es eso, generar una perturbación, un cambio del estado natural de las cosas o el estado normativo, lo normal. Lo que muchos llaman también quizás el status quo de las cosas, ¿cierto? Trastornar es alborotar. Y es importante destacar esa figura que nos mencionaste ahí, porque como hablando un poquito de historia quizás, Sí. eso fue lo que pasó en la historia en el Imperio Romano, todo lo que comprendía el Imperio Romano, ¿cierto? El cristianismo era algo alborotador para el imperio, o sea, se comenzaron a haber problemas de economía en el imperio, problemas sociales, porque había muchos que estaban creciendo como locos, los templos paganos se estaban vaciando, etcétera. Entonces, comprendemos que los cristianos del primer siglo fueron relevantes en la sociedad del imperio, que tanto así que esto llevó a cambiar la religión oficial del imperio, ¿cierto? Exacto. Y esa sería la idea de lo que tenemos que de empoderarnos nosotros, de entender, creo yo, corrígeme, por favor, Está mal. de empoderarnos de quiénes somos. Somos los hijos del Señor, estamos llamados a ser luz en medio de esta oscuridad. Y destacar en nuestra sociedad, no porque seamos mejor persona o mejor esto, porque tenemos a Cristo y tenemos que entregarle a Cristo a las demás De personas. hecho, precisamente, va de la mano con asumir un rol, una responsabilidad, ¿no? Cristo cuando se va, comisiona a los 12, ¿cierto? Y esos 12 algo hicieron, que hoy día estamos acá hablando de esto, ¿cierto? Claro. Porque si no, o sea, habría pasado piola al movimiento, como la mayoría de los movimientos que se extinguen a su debido tiempo, ¿no? O pasan de moda. Pero el cristianismo, más de 2000 años. Y no pasó. Y no ha pasado. Y no va a pasar. Y no va a pasar, ¿cierto? Entonces, algo tiene de relevante el mensaje que inició con Jesús, que hasta el día de hoy no caduca, ¿no? Es significativo, trasciende. Hablamos de la definición de relevante, algo que puede trascender por lo importante y significativo que es. Entonces, eso es ser relevante. El evangelio es relevante, completamente. Sí. Pero hoy día somos portadores de eso. Y somos llamados a cumplir esa función, ¿no? Ser una iglesia relevante, una iglesia que cumple su función, que cumple su llamado, ¿cierto? Que cumple aquello para lo cual fue diseñada, ¿no? Entonces, es súper importante entender ese concepto a la luz también de lo que es el evangelio, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros transmitimos, ¿no? Transmitimos una idea de nosotros somos, ¿cierto? Los importantes. Lo importante es lo que llevamos. El mensaje que El llama. mensaje, ¿cierto? Y si Eso. vamos a destacar, que lo que se destaque, ¿cierto? Sea Cristo, nuestra imagen, ¿no? Porque creo que algo que también nos enseña la historia, no solo de la iglesia, sino de la humanidad, es que cada vez que se coloca la importancia en una figura que no es Jesús, ¿cierto? Siempre se va a caer eso, ¿no? Todo ídolo Claro. se marchita, todo ídolo cae en algún momento, ¿cierto? Porque en el ser humano no hay perfección, solo uno lo cumplió ese estándar, ¿no? Y no importa cuánto nos esforcemos por vernos bien, en algún momento van a aparecer manchas, Claro. ¿cierto? Van a aparecer las imperfecciones. Pero ahí la importancia que tú decías, ser luz y ser sal en esta tierra, no implica serlo en base a nuestra esencia, sino a la de Cristo en nosotros, ¿no? Yo creo que eso es súper importante igual destacarlo siempre. Así. Y eso es lo importante, porque que nosotros no reflejamos, ¿cierto?, nuestra propia luz. O sea, no mostramos a la gente nuestra propia luz, sino que estamos reflejando la luz de Cristo. Exacto. Y eso es lo que debemos hacer para los jóvenes desde chicos, de lo que son adolescentes, porque nosotros tenemos incluido en nuestro ministerio hasta ahora los adolescentes, ¿cierto? Sí. No están separados. Entonces, desde la adolescencia, entenderlo, comprenderlo, debo reflejar la luz de Cristo, donde sea que esté, perdón, en mi colegio, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, cuando estoy con mis amigos, etc. Reflejar esa luz
del Señor. Tú trajiste a colación dos conceptos que son súper importantes y que todo cristiano conoce, ¿no? Ser la sal y la luz del mundo. Nombre la luz. Bueno, Pero sí. cuando uno piensa en una, piensa en las dos, ¿cierto? Sí, van de la mano. Claro. Al final, Jesús cuando enuncia este famoso discurso del Sermón del Monte, que todos conocen, o que la mayoría conoce o alguna vez ha escuchado, cristianos o no cristianos, es muy famoso este sermón, él empieza con una serie de frases que se le llama las bienaventuranzas, ¿cierto? Y luego él habla de ser la sal y la luz del mundo, pero esto viene como consecuencia de lo anterior. Y yo quiero que, para que le metamos un poquito de Biblia a esto, Mateo 5:13. Mateo 5, exacto. Repasemos rapidito las bienaventuranzas y hagamos un breve análisis de eso, porque mira, él dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, ¿cierto? A la multitud que lo seguía. Y él empieza a decir lo siguiente, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y termina diciendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para echar fuera, ¿cierto? Y hollada por los hombres. Y luego dice, vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Sí. Él cierra y da esta famosa declaración, hablándole a un conjunto de personas que quizá para lo que el mundo puede significar, el sistema del mundo, son los que menos ganan, los pobres en espíritu, ¿cierto? Los que tienen sed y hambre de justicia serán saciados. Los que lloran serán consolados. O sea, nos empieza a levantar algunos conceptos que para nosotros quizá serían los que desecharíamos, ¿cierto? Los que nosotros diríamos, ¿qué hay de ganancia en llorar, en sufrir, en tener hambre y sed, en no estar saciado, en ser pobre de espíritu, ¿cierto? Y él empieza a decir dichosos, porque bienaventurados dichosos, llenos de dicha sois, ¿cierto? Cuando pasan por este tipo de estados. ¿Por qué? Porque hay algo para ustedes, ¿no? Y ahí es donde empieza a anunciar y a acumular a este grupo de personas, ¿no? Y llegar a esta idea de que quienes pasan por estos estados tienen una esperanza y pueden ser sal y luz. Claro, hay una dicha. Y me gusta igual, y sacando una vez nos te invitamos a San Gregorio y hablamos de este tema, de ser luz y sal, que está en medio de las bienaventuranzas. Y hablaba un poquito de lo que era ser sal, ¿cierto? Y me gusta cómo lo ocupa porque el Señor, porque le está diciendo de alguna manera, sean sal. O sea, cumplan lo que están haciendo, porque si no, cuando la sal no se ocupa bien, al final se desecha, ¿cierto? Diciéndolo así. O sea, cumplan ustedes lo que tienen que hacer, como diciéndole a nosotros, yo lo recibo para mí, ¿cierto? O para, ¿cómo podríamos ser sal nosotros en medio del mundo? ¿Cómo podríamos ser luz? Y ayer igual le decía a mis jóvenes, también soy líder de jóvenes, no pronunciaste que soy líder de jóvenes. Nos faltaron varias cosas. Ya. Vamos a ir hablando de eso. Sigamos conociéndonos. Conociendo. Hoy tengo que sacarme ese nombre de la casa. No. Conociéndonos. Tengo que ir sacándolo de esto es relevante podcast. Así es. Les decía a mi joven ayer la importancia de hacer luz. Y a veces cuando surgen cositas, no sé, por ejemplo, un ejemplo en el colegio de los jóvenes. Y cuando surgen estas bromas, ¿han cachado la broma de los números? La digo, ¿no? La conocen, ¿para qué decir más allá? Sí, no lo digo, ¿cierto? Lo entienden. Lo entienden todos los números que hay. Sí, ya. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que estos se reían y jugaban y se nota que también lo utilizaban. Y yo le dije, ¿pero qué pasa? Están pasando de pelita. Y mira lo que dice la Biblia. Dice que una luz sentada en el monte no se puede esconder. Y cuando estamos en eso y me estoy escondiendo en esto, ¿cierto? Paso y piolita, no estoy siendo relevante. No estamos siendo relevantes. Y eso como para mí, como para entender lo que yo soy iglesia. Y la iglesia debe ser relevante.
Y como joven también, como joven, debo ser relevante. Debo estar a una altura, ¿cierto? ¿Qué más? No sé, ayúdame. Sí, o sea, yo creo que eso es súper importante. El llamado que hace Jesús una vez de que ya nos dice que somos la sal y la luz, ¿cierto? Nos dice, claro, la sal tiene su función y para eso tiene que usarse, ¿no? Si está en otro contexto, si se desvaneciere, ¿cierto? No sirve para más nada, dice. Y la luz lo mismo, o sea, no tiene lógica esconder la luz, ¿cierto? Está para iluminar, para mostrar, para que la gente vea. Enciende una luz, déjala brillar. Vamos, Viti, la mano. La luz de Jesús, que brille en todo lugar. Bueno, Eso, precisamente, que es parte de una exhortación a la iglesia, ¿no? No la tienes que esconder, no la puedes esconder. déjala brillar. Perdón, es que estaba la dejaste ahí. Pero hay un mensaje muy importante detrás porque es tal el nivel de relevancia que tiene lo que vino a ser Jesús, ¿cierto? Y la persona de Jesús, porque de eso se trata, ¿no? El Evangelio de Cristo, no de nosotros. Entonces nosotros solamente somos portadores. La palabra dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros, ¿cierto? O sea, un tesoro en un vaso de barro es un contraste tremendo, ¿cierto? Un vaso de barro era algo de fácil acceso. Lo hacíamos con barro, o sea, era un producto barato que tú puedes recoger del suelo, ¿cierto? De la tierra. Pero un tesoro implica algo más trabajado, algo más, de mucho mayor valor, ¿no? Y ese es el contraste que hace el Evangelio, ¿no? Tenemos este tesoro en vasos. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Él, no mía. No soy yo el que resalta, no soy yo el que llama la atención, ¿no? Debiese ser lo que reflejo. Con respecto a lo que decís. Es que no quiero usar mucho chilenismo. Dices, sí, porque dices? estamos internacional. Esto es internacional. Sí. Así que lo que dices, importante, y me gusta como dice Pablo, porque cuando se dice esto me lo enseñó un pastor que hoy en día es supervisor. Saquen sus conclusiones. Y a ver si me lo enseñó bien o lo aprendí bien. Era que Pablo ocupa esta referencia de la vasija de barro, ¿cierto? El tesoro. Se empleaba en la guerra. Cuando los campeones, ¿cierto? Le ganaban a un pueblo, entraban, lo conquistaban y tomaban el tesoro del pueblo y lo tomaban en vasijas rotas de barro, feas, para demostrar, decirle, mire, no somos nada, pero nos vamos con todo y somos victoriosos. Mostrar esa gloria que no nos pertenece, sino que le pertenece. Y es que de eso se trata. El Evangelio nos enseña continuamente que a lo que hemos tenido acceso es por gracia. O sea, la gracia implica que no hay merecimiento pero aún así lo obtengo. Eso es gracia, ¿no? Y la salvación la obtenemos por gracia. La redención es por gracia. Nos sostiene la gracia de Dios. Entonces no hay merecimiento alguno en nosotros, ¿no? Como dice también parte importante de nuestra teología, ¿no? No somos salvos por obras. No somos salvos por nuestro mérito, por nuestras cualidades, ¿cierto? Sino el que tenía todo el mérito, todas las cualidades de sobra, nos amó de tal manera que se entregó a sí mismo, ¿cierto? Para pagar el precio que no podíamos pagar, vivir la vida que no podíamos vivir, para que nosotros tuviésemos acceso a ella. Entonces nos da este tesoro, pero no nos volvemos el tesoro, nos volvemos portadores de él, ¿no? Y yo creo que ahí está la importancia y lo que nos lleva a ser relevantes. Eso es decir, que eso es lo que nos lleva Sí, yo no a marcar puedo, la diferencia. es que, exacto, yo no puedo pretender ser relevante con mis medios si dejo de lado el Evangelio. O sea, hablamos de una iglesia significativa y en eso podemos meter muchas cosas, labores sociales, ayuda, ¿cierto? Hace poco tuvimos la oportunidad de estar trabajando en Viña, ¿cierto? Ahí, de hecho, ahí como que compartimos más entre nosotros. Y veíamos la riqueza que hay en el ayudar al prójimo, ¿cierto? En el servir, pero no se trata de que se haga conocida una iglesia, una denominación, que digan, ¡ay, qué generosos son! ¿Cierto? No es proselitismo. Exacto, no. Sino que lo que llevamos dentro nos haga hacer eso, ¿no? El Evangelio de Cristo. Claro. Y eso es importante igual, Feña. Gracias. Muchas gracias. Vamos a entregar las tacitas. Gracias, sí, estorban. Sí, gracias. Importante de eso, de esto que estamos hablando, se me fue la idea. Ay, ahora sí, mejor porque todo. ¿Qué haces? Ya, ahora sí, la idea. Estamos en... Uf, qué volátil, mi mente. Hablando que no es proselitismo simplemente, sino hacer Ya, no, pero Viña, ya. Viña.
mira, lo que pasó en Viña, y esto de ser relevante, me suena mucho también a diferente. Ser relevante a alguien que es diferente. Y no hacer proselitismo, perdón, conlleva que quizás yo no voy a tener que hablar. Voy a tener más que hacer que hablar. Y lo que hicimos en Viña, no hablamos. Si te fijáis, no nos pusimos un altoparlante. Pero lo que más marcó a las personas, yo recuerdo fuimos el último día y se acercó un grupo de personas y nos agradeció, casi llorando. Venimos a dar las gracias, sabemos que ustedes se van, nos dijeron. Y le agradecemos porque nadie se preocupó por nosotros. Ustedes estuvieron aquí hasta hoy y nos dieron comida, nos alimentaron. Y de verdad, eso se agradece, nos dijeron. Y fue algo que me marcó tanto que dijimos, y yo nunca le prediqué el evangelio a esta persona. Nunca le dije, el Señor te ama, el Señor te hizo esto. Pero esa pequeño que hicimos, que yo sentí que fue algo pequeño que pude hacer, que fue cocinar, revolver unos fideos, no sé. Era el evangelio, pude ser relevante. Y sin hacer una mayor, hablar, no sé. Mira, Francisco de Asís dijo, predica. Y si puedes, a veces di palabras. Parafraseando. Y eso es lo importante de predicar. Y este modelo que quiere emplear el ministerio, ¿cierto? De la ayuda social, de ser relevante en nuestra comunidad. Es con eso, quizás no es con un altoparlante, como quizás lo hacían nuestras generaciones pasadas. Pero el hacer, más que el hablar, nos va a llevar a ser relevante. Y lo pudimos vivir en Viña, yo lo viví, lo sentí. Y predicamos de esa manera. Yo creo que es súper bueno tener ese entendimiento, ¿cierto? De que la obra, la labor social, el trabajo por el prójimo es sumamente importante. No podemos decir que amamos si no servimos, ¿cierto? Y ahí se evidencia eso. Ahora, a veces también cometemos el error de decir, y que yo lo viví, tengo que decirlo, quiero predicar con mis acciones, porque es lo más importante, ¿cierto? Pero nunca hablaba de Jesús. Y gente que te da comida, gente que te da asilo, que te regala cosas, hay muchas en el mundo. Y no todos necesariamente te van a hablar de Cristo, no todos quizás sirven al Señor. Y bacán, o sea, buenísimo, excelente. Yo conocí, de hecho, en Viña tuve la oportunidad de conocer personas que tenían una vocación de servicio muy grande, pero no asistían a una iglesia, no eran creyentes propiamente tal, pero algo les movía a hacer lo que hacían, ¿no? Y llevaban amor, llevaban contención, llevaban ayuda. Pero la idea es, y nuevamente lo mismo, porque cuando ayudamos a veces lo que más nos gusta es que nos aplaudan que ayudamos, ¿cierto? Que nos digan, oh, qué generoso es, qué bueno es. Pero al final la idea es que la gente se encuentre con quién me hizo hacer eso, ¿no? Quién me movió a hacer eso. Entonces, claramente, nuestras acciones son fundamentales, porque yo puedo llenarme de palabras y hacer algo contrario, y eso me convierte en un hipócrita, ¿cierto? Claro. En alguien a la que nadie le va a creer. Sí, no pero, es creíble el mensaje. Pero también nuestras acciones tienen que ir acompañadas de un discurso que sea entendible a la gente. O sea, yo te ayudo, yo te amo, pero porque alguien me amó a mí y me enseñó a amar. ¿Entiendes? Entonces, es súper importante en la entrega. Y yo digo, no caer en este error, porque yo por mucho tiempo decía, no, es que predico con mis palabras. Yo no digo garabato, hago estas cosas, no cito tales lugares, ¿cierto? Pero vivía mi evangelio, lo vivía muy callado. Claro. Lo vivía muy callado. Muy pasivo. Y por mucho que todos dijeran, oh, qué buen niño es, ¿cierto? Porque en realidad, quizás eso me dejaba tranquilo en su momento, decir, oh, este niño es piola, este niño es tranquilo, no hace nada malo, ¿cierto? Ay, estoy siendo luz. ¿Sí? Pero eso es igual a la larga conformarse. ¿Entiendes? Porque se encontraron con un niño piola o se encontraron con Cristo. Y hay una diferencia abismal. Porque gente piola hay en todas partes. Gente generosa puede haber en muchas partes. Pero lo que nosotros llevamos se supone que es más relevante, más significativo que eso. Claro. Y eso es ser relevante entonces como salir del estancamiento. También. Porque, sí, claro, como decías tú, si me voy a este otro extremo y solo hago esto, de, no sé, llamémoslo ayuda social, solo eso, o con mi manera de ser, ¿cierto? Creo que estoy predicando el evangelio y me quedo ahí, no. Pero si también voy al otro extremo y lo que digo con mis acciones no es lo mismo, claro. También. Entonces es salir de esos estancamientos y unir estos dos, y eso nos va a llevar a ser relevante. Es que es indivisible la acción de la fe, porque al final todos dicen, no somos salvos por obras, pero las obras son evidencia de que somos salvos. Claro. Y eso es súper importante. Somos salvos por fe para hacer buenas obras. Sí. Entonces, eso es relevante, claro, es significativo en el Evangelio, porque al final, ¿a qué somos llamados? ¿No? Amar a Dios y amar a nuestro prójimo.
Eso es para lo cual tenemos que empoderarnos como cristianos. No para otras cosas, nos podemos empoderar para mil cosas, pero eso es lo esencial. No, eso es lo fundamental. Eso es lo que es relevante, lo que trasciende. ¿Por qué? Porque la gente, si simplemente conocieron a un chiquillo piola, ¿cierto? Que no tomaba, que no frecuentaba los lugares que ellos frecuentaban ni los hábitos que ellos normalmente tenían, está bien, pero se van a olvidar de eso. Un encuentro con Cristo no se olvida. Un choque con Jesús. Como dice esa canción, es imposible chocarse contra tu amor. Contra tu cruz. Contra tu sigues cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo. Es Funky. imposible encontrarme con tu amor y volver para atrás. Porque ahí cambia todo, se reinicia la vida. Gente buena, carismática, alegre, simpática, la vamos a encontrar en muchas partes. Yo por mucho tiempo me conformaba con ser eso. ¿No? Con no tener un testimonio sucio. Pero qué gloria le estaba dando yo a Jesús en mis acciones. Que la gente dijera, Él no es bueno, porque ni siquiera era bueno en realidad. Porque no somos buenos. Somos pecadores, estamos manchados de maldad. Pero la gracia de Cristo en nosotros. Que Cristo esté en nosotros hace que la gente pueda ver algo valioso. Entonces, si simplemente van a decir, oh, aplaudimos las acciones de tal chiquillo, de Nacho, de Feña, ¿por qué? Porque son personas piolas. Está bien que nos encuentren piola, pero en realidad eso es marcar algo, o sea, trastornar, alborotar, ser disruptivos con el status quo de la Claro. sociedad hoy día, porque eso es ser relevante, al final lo decíamos delante, ¿no? Entonces, estoy marcando y la gente se está chocando con Jesús al ver mi vida. No sé, entran a mi perfil de redes sociales y se encuentran con Jesús o se encuentran solamente conmigo, Con el Feña. con el Feña. ¿No? Entonces eso es importante. Y hablo de redes sociales porque es donde nos gusta presentar, ¿no es cierto? Ponemos nuestra biografía, quiénes somos, qué estudiamos, qué hacemos, ¿cierto? Pero va más allá. O sea, si lo que yo hago, la forma en que se expresa mi existencia al mundo, no hace que se encuentre en algún momento con la cruz y con Cristo, entonces no, relevante no estoy siendo. Claro. Bueno, hicimos una pequeña pausita, ¿cierto? Para ir a buscar agüita. Apareció este vaso aquí. Apareció este vaso. Ya, pim. Voy a Instantáneo. ponerlo así. No, para que sea así. Bueno, estaba hablando del concepto relevante, ¿no? Que al final lo importante... Agüita. Dale. Muy mal. Muy pésimo. Oye, ya. Bueno, Hablando del tema relevante. Exacto. Y decíamos recién, ¿no? Que si la gente, al encontrarse con Nacho, con Feña, no se encuentran con la cruz, no hay relevancia real, ¿no? Porque cualquier nombre se olvida, pero una experiencia con él no. Eso. ¿Qué te parece? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Y bueno, a lo que queremos llegar como ministerio, ¿no? Sí. Así que estamos siendo relevantes. ¿Te parece que expliquemos el logo? El logo, explícame el logo porque yo veo un pescadito. Ese pescadito tiene un nombre, ¿lo sabí? Sí. A ver, deletréalo. Nemo. No, po. Sí, Nemo. Yo soy Doris. Bien que soy Doris porque se me olvida todo. ¿Cachai? Doris el pescadito que... Sí, se me olvida. Gracias. Gracias. Mira, te cayó hasta la cara. Perdón, es que me quiero acomodar, que estoy tomando confianza y quiero posicionarme bien para que hablemos de este tema. Sí, no. Ya. Explícame el logo. Yo veo un pescadito con una cruz en medio, un planeta conectado por redes, ¿cierto? Como una conexión de ahí, relevante, arriba del todo. Los microfonitos, obvio. Yo ya entiendo los micrófonos por lo menos. Y bueno, el subtítulo también. Explícamelo. Peña, por favor. Bueno, yo creo que es bastante igual. Cada quien puede seguir un poquito la línea de la intuición como para entender un poquito lo que ven acá, pero yo quiero destacar algo. Cuando tú ves el pez, ¿ves solo el pez? No, ¿Qué más tiene? una cruz. Una cruz, ¿cierto? Está Ok. marcado por una cruz. Como una aletita sería de... Exacto, pero es No, difícil. no, qué herejía. No. Una herejía eso, perdón. ¿Una qué? ¿Una qué? Una herejía. ¿Pero qué dijiste? ¿Que tenía Hereje. qué? Una aletita. Una Ah. aleta. Ah. ¿Qué entendí? Ah, no, otra cosa totalmente distinta, ¿no? No entendí eso. Ya, una aletita, sí. Está no, bien, no. está bien. No, Ya, esa, pero- esa es la interpretación. Está bien. Uno podría decir, tiene una aleta. Anota esto, Maquilo, por favor. Ya, ve No, que se déjalo. puede... Pero anota. No lo sacamos, no lo sacamos. Ya. No hay lápiz, dice. No, pero mira, es que es cierto, pero resalta, ¿no? ¿Se ve? Se ve, obviamente Sí. se ve al tiro el pescadito y la cruz. Ahí No en pasa medio de- inadvertida, ¿cierto? No. Ya, y veníamos hablando de eso recién, ¿no? O sea, si se van a encontrar contigo, hagamos cuenta que tú eres el pez, ¿cierto? Ya, pero ¿por qué un pez? ¿Por qué un pez? Se remonta a la historia primitiva de la iglesia, los primeros cristianos. Como era una iglesia perseguida, ¿cómo me comunicaba yo contigo para que no fuéramos sacrificados los dos, ¿cierto? De manera pública.
solía hacerse un arco o dejar este símbolo simplemente. Yo hacía un arco, por ejemplo, y tú, si tú eres cristiano, lo llenabas nuevamente con otro arco y se formaba un pez. Ese pez que se ve ahí, si vemos, son dos arcos. Claro. Entonces así nos comunicábamos y sabíamos que éramos cristianos ambos. De ahí No, viene esto, símbolo. ictus, que significa Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Eso, ictus, o ictis, no sé cómo se pronuncia realmente, en griego. Así que, Un símbolo. ¿no? ya, es un símbolo del cristianismo entonces. Mm. Ya, explícame ahora por qué tiene una cruz. Súper importante. Hay muchas interpretaciones de por qué era un pez. Eso, Ah, también lo nombré, También. nómbralo. sí, pero Por favor. más allá de decir esta es la verdad exacta, ¿cierto? La pesca tenía mucho que ver, ¿no? Con el mensaje del evangelio, con el cristianismo, ¿no? Cuando Jesús llama a uno de A sus Pedro. primeros discípulos, a Pedro, ¿cierto? Su hermano y sus dos compañeros, ¿cierto? Juan y Santiago, o Jacobo, ¿cierto? Ellos estaban pescando, pero habían tenido una mala noche, ¿cierto? No habían pescado nada. Nah. Pero la cosa es que... Ah, el como día- nosotros hace poco. Estuvimos aquí. No, estuvimos poco tiempo aquí. ¿Qué almorzamos hoy día, hermano? Mira, Pescado. comemos pescado frito. Bueno, ya, pero no Ya. nos vayamos, pues, Ya. volvamos. Estaba rico, sí. Oye, felicitar a los hermanos de acá. De Hijuelas que Decimos de Hijuela, ¿no? Sí. sí. Estamos en Hijuela. Estamos Ya, en estamos en Hijuela, Hijuela. ya nos pillaron, estamos en Hijuela. Estamos en sí. Hijuela. Y agradecerle, mantengamos ese punto ahí. Mm. A los hermanos estaba exquisita la comida. Rica. Hace Buenísima. tiempo no comía pescado frito y estaba espectacular. Así Buenísimo. que buenísimo. buenísimo. Pescadito. El pescadito. La pesca ¿Cierto? milagrosa. La pesca milagrosa. Y cuando Jesús los llama, le dice, venid conmigo, yo los haré pescadores de Hombres. hombres. Entonces, yo siempre imaginaba cuando chico a Pedro pescando hombres, así como y En el los suelo. saltando así como y saltando así, no sé. ¿No te lo imaginas así, Viti? Sí, también, ¿cierto? Sí. Ya, pero Ok, que ok. cuando uno es niño, uno... Ahora no me lo imagino así. Ya. No piense que Ok. yo me imagino estas cosas, Ya, ok. por favor. ¿Ya? La cosa es que hay una transformación de la vocación, ¿cierto? Tú sabías de pesca, tú pescabas peces, literal. Fui pescador quizás en alguna vida. No, pero me refiero a Pedro. Ah, pero... ¿Qué? Sí, pero Ya. la cosa es que le dice, ya no pescarás simplemente peces, pescarás hombres. Si vemos la historia de Pedro, nos vamos a dar cuenta que le costó entender eso, ¿cierto? Pero al final se traduce en un símbolo, ¿no? Un símbolo del cristianismo, ¿no? Echen la red, ¿cierto? A tal lugar y de ahí sacarán, Jesús les dice después, ¿cierto? Y ocurre el milagro, ¿no? Una noche completa donde 4 hombres que entendían el oficio a la perfección, por años de trabajo, no pudieron hacer nada. ¿cierto? Heredado por sus padres, man. Heredado por sus padres. Pero viene Jesús, ¿cierto? Y les dice, ustedes van a sacar y sacan, ¿no? Y luego les dice algo más grande, ¿no? Ya no solamente les voy a multiplicar los peces, o sea, ustedes van a venir conmigo, si me siguen, síganme, y los haré pescadores de hombres. Eso es un llamado, ¿no? Entonces, el pez tiene una connotación bastante profunda en el Evangelio, ¿no? Es un símbolo. Más allá de que se volvió un símbolo más, principalmente La cuando multiplicación de los los peces también. cristianos, También ¿cierto? está... Podríamos haberle pedido a Viti que mostrara la polera, pero... Sácatela. No sé, Me la pongo. La Ya. cosa es que el milagro también hay peces, ¿cierto? Y era un oficio muy importante en esa época, demasiado. Todos lo conocían, la pesca. Y también era un alimento muy común, ¿no? El pez. La cosa es que se vuelve un símbolo del cristianismo, perseguidos, el primer siglo, ¿no? Y yo te hacía el arco, tú hacías el otro, completábamos, y era un símbolo que no entendían nuestros perseguidores, de que era un lugar, ¿cierto? En el cual entre cristianos nos reuníamos, entre cristianos frecuentábamos, ¿cierto? O nos encontrábamos. Eso era el pez, ¿no? Y tenía este acrónimo también, ¿no? Hijo de Dios, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador, ¿no? Que por supuesto también es un emblema del cristianismo, es prácticamente la raíz de nuestra teología, nuestra cristología, cómo entendemos a Jesús, no simplemente un maestro, sino Cristo mismo, Salvador, Hijo de Dios, Dios hecho hombre, ¿no? Lo que era una herejía en ese tiempo. Pero si nos vamos al pez, es eso, ¿no? Es el símbolo. ¿Por qué la cruz? Quería saber por qué la cruz en medio del pez. ¿Por Sí. qué? Bueno, y esto está en medio de este planeta. Sí, Sí, una imagino red. que el planeta Tierra, ¿cierto? Ah, sí, Sí, bueno, que sea Marte. sí. Vamos, nuestra misión no está en Marte. No, es interesante. ¿O sí? Sí, No sé. bien. Vamos No, a está en planeta Tierra. Vamos a ver. La cosa es que el pez llama la atención porque no es un pez convencional, tiene una cruz que lo marca, ¿cierto? No es una aleta, sino una cruz. La cosa es que hablábamos delante de que ser relevante significa que cuando se encuentren contigo, se encuentren con la cruz, se encuentren con Cristo. Ahí está la cruz. Yo miro al pez y ¿qué me llama más la atención? ¿El pez? El pez es común.
El pez es una figura normal. Todo el mundo sabe hacer los dos arquitos y el pez básico, ¿cierto? De hecho, el único pez que se hace en mi vida. A mí no me pongan a hacer otro pez. Pero el pez que todos sabemos hacer, ¿cierto? Seamos buenos o malos dibujantes. Pero no tiene nada de extraordinario. Es un pez ordinario. Lo que marca y llama la atención en este pez es lo que tiene ahí, ¿no? En el centro. En el centro. En la cruz. Entonces, Marca una diferencia. exacto. Es un pez relevante. Relevante. ¿Por qué? Bien. Se vuelve significativo. Tiene un significado mayor porque ya no es un pez solamente. Porta algo más. Y como tú bien decías, ¿cierto? La esfera, que también podría interpretarse como una red, ¿cierto? Una conexión. ¿No lo habéis visto así? No, pues sí, obvio. Pues mira, si el mundo es un planeta y está conectado. Una red. Y hay un llamado. Internet, no sé. Y hay un llamado, porque hablamos de una red, ¿cierto? Hoy día todo el mundo está hiperconectado, ¿no? Obvio. Vivimos en un mundo así. Pero al mismo tiempo hay un llamado que es la pesca, ¿no? Pescadores de hombres, seréis pescadores de hombres, ya no pescadores de peces. Entonces, movernos en esta esfera, en esta red de conexiones, ¿cierto? Portando un mensaje que es esencial y que es relevante, que es la cruz, ¿no? De eso se trata esto. El pescadito andando por el mundo, conectando cosas, llevando Llevando cruz. a la cruz. Llevando a la cruz. ¿Cierto? Y eso es ser relevante. Bien. Que si se encuentran con nosotros, se encuentren con la cruz. ¿Por qué? Porque somos ordinarios. Somos un pez ordinario. No Eres tenemos, bastante ordinario, Feña. no tenemos ni un brillo por nosotros mismos. No, O sea, sí. al final, no lo tenemos. O sea, yo miro un pez y no me genera nada. O sea, yo miro esos dos arcos y es como es un pescadito. Sí. Claro, para mí como cristiano, si ya pienso en el ictus y todo, cuando lo descubrí era como, ¿cierto? Claro, es como que te llama la atención. Oh, Ahora el pez significa algo Claro. más, ¿cierto? Pero al final, si todos miramos los dos arcos, no es la gran cosa, no es una obra de arte llamativa que digamos, Mira, no es el gran dibujo. buena idea. El pez, claro, nos enseña de que bien somos cristianos, ¿Mm? pero llevar la cruz ahora es diferente. Marca la diferencia. Marca. Marca la diferencia. Claro, es decir, sí, yo soy cristiano, ¿cierto? Yo Mm. tengo el símbolo del ictus, no sé, yo porto esto en el auto, no sé dónde quiera. Mm. Sí, es muy común que atrás de los autos se vean el ictus ahí. Pero ahora es diferente si yo, que ya sé que soy cristiano, ¿cierto? Porque este símbolo eso se representa, pero ahora llevo la cruz. Sí. Y eso es lo relevante. Cuando Llevar la cruz. Jesús le habló a los discípulos, ¿cierto? Síganme. Siempre decía, síganme. Ahora, en otra ocasión Jesús le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere seguirme, le pone un requisito. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz es sinónimo de maldición en el contexto de Jesús. ¿Por qué? Porque es tu sentencia de muerte. Quien llevaba una cruz encima está sentenciado a morir, ¿cierto? Y él le dice a los que le dicen, a los que lo quieren seguir, si alguno quiere venir en pos de mí, le pone la vara alta. Le dice, si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, o sea, empieza a morir a sí mismo, ¿cierto? Tome su cruz y sígame. Y no hablamos de una cruz literal, de andar todos los Física, días, claro. ¿cierto? Con una cadenita o con una... Sino, toma tu sentencia de muerte. Empieza a morir por mí, ¿cierto? Y sígueme. Eso es seguir a Jesús, ¿cierto? Portar la cruz, portar nuestra cruz. Entonces, llevamos el Evangelio. La cruz es el símbolo del Evangelio, ¿cierto? La esperanza, la restauración, la redención, por medio de un símbolo que significaba muerte, ¿cierto? Maldición. Pero hoy día es esperanza, ¿cierto? Fue resignificado este Claro. símbolo. ¿No? Pero al mismo tiempo para nosotros significa tomar la cruz, tomar nuestra sentencia de muerte y seguir a Jesús. Y eso marca qué tan relevantes podemos ser. Pero Igual- para igual- cerrar el tema, ¿no? Para cerrar el tema de la relevancia, marcar de significado algo implica, ¿cierto? No transar lo esencial del mensaje que llevamos, la cruz, el Evangelio. A veces queremos, y con esto cierro, a veces queremos hermosear el mensaje de Jesús, ¿cierto? Pero Él no necesita que lo hermosemos, ¿cierto? Él necesita que la verdad sea transmitida como es, sin adornos, ¿cierto? Y eso implica hablar de pecado, hablar de necesidad, hablar de muerte, hablar de que estábamos condenados y muertos en pecado. Eso es fuerte. Pero cuando te encuentras con la cruz todo cambia, ¿no? Si queremos ser una iglesia relevante, no tenemos que buscar hermosear a nuestra pinta, ¿cierto? El mensaje de la cruz y de Jesús. Tenemos que predicarlo como es. Y por sí mismo, en su esencia, tal y como es que impacta, es que es relevante, ¿no? Entonces, no transemos el mensaje de la cruz y no escondamos el mensaje de la cruz. Que como ese pez, cada vez que la gente vea tu figura, vea que estás marcado por algo que es más importante. Esa es la idea.
Ahora hablemos de los libros. Oh, Por supuesto que sí. ya, yo veo dos libritos aquí. ¿Mm? Quiero, mostrémoslo aquí. ¿Cuál es tu camarita? Aquí en mi camarita. Momento de spam. Sí, momento de... ¿Hoy se puede hacer esto? ¿Es legal hacer esto, no? ¿Sí? Sí, pues no... Sí, no es ilegal. No, Mostrar- no veo por qué no. Bueno, No. explicar, estos son los materiales. Sí, por favor. Esto es un proyecto discipulado con el que estamos trabajando Exacto. en el ministerio. Auspiciado por S25. S25, un ministerio enfocado en esto. Exacto, en especialidades. De hecho, S25 significa Especialidades. enfoque o especialidades. Especialidades. Especialidades, perdónenme por favor, los de Desde los S25. 6 a los 25. 6 a 25. Exacto. Que es el enfoque. Y un proyecto muy bueno. Muy bueno que trae 10 lecciones para los discipuladores Sí. y 10 lecciones para discipular. Dicho sea de paso, aquí tenemos solamente el segundo volumen, porque el primero también lo entregamos en digital. Claro. A todo el liderazgo en Chile. Estamos trabajando con esto. ¿Ya? La idea es que durante este año cada discipulador, cada líder de la iglesia local implemente estas lecciones, ¿no? Que son una guía didáctica muy bien elaborada, ¿cierto? Para que transmitamos los principios fundamentales para nuestros jóvenes y adolescentes de lo que es ser una iglesia relevante. Y con esto partimos, ¿cierto? Con esto partimos y vamos a en este seguir. año. Vamos a seguir dando materiales. Obvio, Aquí tenemos aquí un tenemos avance. otro. Muéstralo, por favor, ahí. Tu camarita. Otro material muy importante, ¿cierto? 12 lecciones, estas son 12, ¿cierto? Donde vamos a profundizar en los fundamentos de nuestra fe. Vamos a hablar de cristología, de la doctrina del Espíritu Santo, vamos a hablar de muchas cosas. ¿Puedo mandar un saludo? Mira, el libro es de Alex San Pedro. Sí, por supuesto. Saludos a Alex San Pedro, ahí mi camarita. Que nos está viendo. Saludo. Él también tiene un podcast. ¿sabes? También tiene un podcast Así súper que bueno. Sabemos Pueden que nos va a estar seguirlo. viendo seguramente. Ojalá. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Te lo vamos a No, mandar. no te sé. lo vamos a mandar. Lo vamos a etiquetar Sí, en este exacto. podcast. Pero muy buen material. Si usted quiere y puede invertir en tenerlo físicamente, excelente. Puedes preguntarnos cómo hacerlo y nosotros lo ayudamos. Pero ya, si tú eres líder de jóvenes en Chile, tú ya tienes acceso a esto. Ya, Sí. solamente tienes que contactarte con nosotros. Sí, yo como líder mi experiencia ha sido súper buena. Muy buen material. Sí. Está enfocado para el ministerio, así que muy bueno. Utilícenlo, mis recomendaciones, líderes. Sí. Utilícenlo. Ahí. Ustedes. Así que esperen los siguientes capítulos, ¿sí? Vamos a estar hablando de muchos temas muy importantes. Importante decir que vamos a estar sacando un capítulo cada Semana por medio. semana por medio, cada 2 semanas, básicamente, ¿no? Ya les vamos a decir el día por nuestras plataformas. Síganos en el Instagram de MJ Chile Oficial. Ya, Sí. eso es importante. Porque por ahí vamos a estar subiendo el contenido. Vamos a estar en Spotify por y, supuesto, y YouTube, y YouTube. que es por Así- donde seguramente nos están viendo ahora. Sí. O escuchando en Spotify. No sé. Sí, no lo sabemos. Pero que nos sigan, nos compartan, porque esto es del ministerio, de la iglesia de Dios de la profecía. Entonces, los de casa, por favor, compartan esto. Síganos. Si no nos siguen, los vamos a eliminar. Y compartamos. No, mentira. No, pero síganos, por favor. Compartamos este mensaje porque somos llamados a ser una iglesia relevante, ¿ya? Que marque un precedente, no por nosotros, sino por lo que llevamos. Así que síganos, recuerden, MJ Chile Oficial en Instagram, ¿ya? Bien. Búsquenos y suscríbanse al canal, activen la campanita y ya ustedes Compártanlo. saben lo que sigue. Sí, todo eso. Así que, muchas bendiciones, nos vemos. Un gusto tenerlos con nosotros. Y un gusto también compartir contigo este programa. Y vamos para adelante, como Vamos dijo para adelante, como dice nuestro. Supervisor. Ahí, nuestra camarita. Nos vemos, chicos. Chao, chao. Muchas gracias por estar en Relevante Podcast. Nos vemos. Chao, chao. ¿Y por qué se llama Maná? O sea, el capítulo, ¿cómo se llama Maná? ¿Maná? Maná. ¿Qué es Maná? Para los que no saben Maná, ¿qué es esto? ¿Qué ¿Cierto? es esto? Cuando el maná que cae del cielo, cuando en el desierto al pueblo, ¿cierto? Con Moisés, se llamaba Maná. Y significaba, ¿qué es esto? Así que, ¿qué es esto?